para que sea Él usando nuestros labios y abriendo sus corazones para que la instrucción bíblica de hoy pueda llegar a nuestra mente y provocar cambios en nuestro corazón. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por cuidarnos, por darnos techo, darnos alimento, darnos vestido, cuando lo que merecemos es el infierno. Gracias por ponernos en el ministerio, por darnos una salvación tan grande, cuando lo que merecemos es tu ira eterna. Gracias por amarnos como nos amas. Te adoramos y te alabamos, oh grandísimo Rey, oh maravilloso Rey, oh poderoso Dios. Cuán grande, cuán maravilloso, cuán glorioso eres tú. Te damos a ti la gloria y la honra por esta mañana, por traernos a este lugar, para adorarte, para tener comunión con mis hermanos y de esta manera poder seguir creciendo hasta llegar a la estatura de nuestro Salvador. Señor y buen Dios, ponemos en tus manos este tiempo para que puedas obrar en nuestros corazones y ayudarnos, que esto no sea una enseñanza más, que esto no sea un tiempo más, que esta mañana, tanto a los niños como a nosotros, el Espíritu Santo pueda abrir nuestros corazones y poder ser alimentados, edificados, exhortados y fortalecidos por el bendito poder de tu palabra. Señor, oramos todo esto en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, buenos días, hermanos. Seguimos con nuestra serie de consejería bíblica. Hemos tenido un largo tiempo estudiando, básicamente hemos dividido estas enseñanzas en tres. Vimos primero el fundamento de la consejería bíblica, luego vimos la teología de la consejería bíblica y en la actualidad estamos viendo la metodología de la consejería bíblica. En la primera parte, el fundamento de la consejería bíblica, estudiamos prácticamente lo que es la consejería bíblica. En la teología de la consejería bíblica, estudiamos la importancia que tiene el estudio de Dios como ser la teología para poder practicar una consejería bíblica. Y en esta tercera parte estamos estudiando la metodología de la consejería bíblica. En otras palabras, cómo es el proceso de llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido de la teoría. Y específicamente en la metodología estamos estudiando 6 elementos claves en una consejería bíblica. 6 elementos claves en una consejería bíblica. Ya vimos que para tener una consejería bíblica necesitamos edificar una relación amorosa. En segundo lugar, vimos que para tener una consejería bíblica necesitamos compartir esperanza bíblica. En tercer lugar, vimos lo importante o la clave que es reunir información relevante en la consejería bíblica. Esta mañana vamos a ver el quinto elemento. Sonó como la película eso, ¿verdad? Pero no es la película, es el quinto elemento clave en la consejería bíblica y es proveer instrucción bíblica. El sexto lo vamos a ver más adelante, es asignar tareas, pero esta mañana toca proveer instrucción bíblica. Proveer instrucción bíblica. Y vamos a leer 2 pasajes
que para mí son muy importantes a la hora de proveer instrucción en la consejería bíblica. Número 1, Levíticos 19. Solo vamos a leerlo brevemente y tal vez usted toma nota y en su casa lo puede leer un poquito más detenidamente y se dará cuenta lo importante o los principios de partida para una comprensión bíblica de la instrucción que también tiene que ver con confrontación. Levíticos capítulo 19, versículo 15 al 18, lo leo para ustedes y dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. Esto es muy interesante. No confrontar a mi hermano acerca de su pecado puede hacernos partícipes a nosotros de su pecado. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu padre, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Otro pasaje que quiero que leamos es el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Esta historia usted ya se la sabe, pero es bueno recordarla porque en Levíticos encontramos un punto de partida para una comprensión bíblica de la confrontación. Y en segundo de Samuel encontramos un modelo maravilloso de la confrontación bíblica. Dice segundo de Samuel 12 del 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Antes te di la casa de Israel y de Judá, y esto fuera poco, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. En Levíticos encontramos entonces un punto de partida para una comprensión bíblica de la consejería bíblica. Pero este pasaje de 2 de Samuel 7 al 1 es un modelo maravilloso de la confrontación bíblica. Que eso es lo que hacemos a la hora de instruir o de proveer instrucción bíblica al aconsejado. Ya tenemos claro la esperanza bíblica, ya reunimos toda la información que tenemos acerca del caso,
ya evaluamos el problema bíblicamente. Ahora viene esta parte que es clave en la consejería bíblica, y es enseñarle al aconsejado lo que Dios dice con respecto al problema que él está teniendo. Y no quiero hacerlo bruscamente, no quiero hacerlo para ofenderlo, no quiero hacerlo como darle una lista de mandamientos y requisitos que él tiene que cumplir. No, quiero confrontarlo, quiero tomar el modelo de Natán, tener una conversación, provocar en él respuestas y poder de alguna manera hacerlo reflexionar del problema y de la situación en la que él está, al punto que él pueda tomar decisiones, al punto que él se pueda sentir compungido por su pecado y pueda determinar por sí mismo empezar a dar cambios. Es increíble. Y esta semana he estado leyendo este pasaje, leyendo alguna información acerca de esto, y es maravilloso cómo Natán, guiado por el Espíritu Santo, tiene la habilidad que debería de tener cualquier o todos los consejeros bíblicos cuando van a proveer instrucción bíblica a una persona que está en problemas. Note que Natán no está enojado en esta situación. Natán no entra al palacio del rey enojado, furioso, corriendo y señalándole con un dedo: tú, pecador, adúltero, te vas a ir al infierno. No, Natán entra con sabiduría, con mucha paciencia, con dominio propio, usa una historia con el fin de confrontar a David, usa una historia que tiene mucho que ver con la vida de David. Le habla acerca de ovejas, él había sido pastor de ovejas, le habla al corazón y lo orilla a tener respuestas ante la situación que él está teniendo. Esta es una confrontación modelo, una confrontación ejemplo que usted y yo deberíamos de imitar. Ahora, esta mañana lo que vamos a hacer es ver la naturaleza de la instrucción bíblica, y vamos a dividir esta naturaleza, o hay tres características, por así decirlo, en la instrucción bíblica. Número uno, la instrucción bíblica debe de ser bíblicamente pura. La instrucción debe ser bíblicamente pura. La palabra pura es un adjetivo en el español que tiene que ver con ser libre y estar exento de toda clase de otra cosa. Entonces, cuando hablamos de que la instrucción debe ser bíblicamente pura, estamos diciendo que no la queremos mezclar con otra cosa, sino que fundamentalmente la instrucción que vamos a dar a nuestro aconsejado debe de emanar, debe de salir, debe de fluir, debe de venir de las mismas escrituras. En segundo lugar, vamos a ver que la instrucción debe ser bíblicamente exacta. Bíblicamente exacta. No podemos decir lo que el texto no dice. Y en tercer lugar, vamos a ver que la instrucción debe ser bíblicamente adecuada. Bíblicamente adecuada. Bíblicamente pura, bíblicamente exacta, bíblicamente adecuada. O tres palabras para que se aprenda esta mañana: pura, exacta y adecuada. Así tiene que ser nuestra instrucción: pura, exacta y adecuada. Antes de ver la primera característica, notemos que hay dos errores que prevalecen acerca de la instrucción en la consejería bíblica. Número uno, algunos creen que la consejería solo consiste en instrucción. Si alguien tiene un problema en particular, dicen, todo lo que necesitamos hacer es buscar los versículos de la Biblia aplicables al caso y darle a la persona un sermón sobre el tema, predicarle, enseñarle ese sermón y que él tome sus propias decisiones. Otros dicen que la consejería contiene poca o ninguna instrucción. La gente conoce las respuestas a sus problemas y que los consejeros simplemente se reducen a hacer preguntas,
a escuchar y proveer de alguna manera apoyo emocional para ellos. Pero no es lo que vimos en el caso de Natán. ¿Lo recuerdan? En el caso de Natán hay una confrontación y también hay respuestas del aconsejado, que en este caso es David. Entonces, veamos la primera característica. A fin de agradar a Dios y ser de ayuda a nuestros aconsejados, ella debe de satisfacer los siguientes requerimientos básicos. Como les dije, número 1, pura; número 1, exacta; y número 3, adecuada. Número 1, entonces, la instrucción debe ser bíblicamente pura. ¿Pero por qué? ¿Por qué debe de ser bíblicamente pura? ¿Por qué no podemos mezclarla con las ideas de los hombres? ¿Por qué no podemos mezclarla con la psicología? Bueno, no podremos hacer eso porque la Biblia es una verdad práctica. Es una verdad práctica. La Biblia es comprensiva. La Biblia es digna de confianza. La Biblia es absolutamente adecuada. Y veamos cada una de estas características. La Biblia no es un conjunto de normas, o no es un conjunto de doctrinas o de enseñanza vacía, hueca, sin propósito. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Usted se lo sabe. Lámpara es a mis pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Ven la idea ahí? Es un foco que está iluminando cada paso que yo estoy dando. La Biblia tiene que ver conmigo. Es práctica. Tiene que ver con lo que yo vivo, tiene que ver con lo que yo hago, tiene que ver con lo que yo pienso, tiene que ver con todo lo que está a mi alrededor. No es un libro que está alejado de mi realidad. No es un libro que está obsoleto. No es un libro que necesito algo místico para poder entenderlo. Es práctico. Una lectura sencilla, natural, comprensiva y con las reglas hermenéuticas nos podrá ayudar y nos podrá ayudar para que podamos ver la practicidad que tiene la Biblia en la vida de un niño, en la vida de un joven, en la vida de un adolescente, en la vida de una mujer y en la vida de un hombre. En todos, la Biblia tiene algo que decir para cada uno de ellos. Hay un escritor que dijo lo siguiente, y cito: la Biblia es la carta de navegación de Dios para guiar nuestro barco, guardarnos de que vayamos a parar al fondo del mar, mostrarnos el puerto y cómo arribar a él sin dar contra rocas o barreras. Me encanta eso. La Biblia es esa carta de navegación, esa guía que nos dirige hacia dónde tenemos que ir. No estamos a la deriva. Aparte de que la Biblia es práctica, la Biblia abarca todos los temas. Hemos visto este pasaje anteriormente, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ustedes lo recuerdan. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este versículo es clave para poder entender que la Biblia, escuche bien esto, tiene todo lo necesario, tiene todo lo suficiente para poder vivir una vida piadosa, o en otras palabras, una vida que agrade a la voluntad del Señor. No necesitamos otro libro, no necesitamos otro manual, no necesitamos otra instrucción que nos venga a decir a nosotros cómo debemos de vivir para la gloria de Dios. Por un momento, piense usted, ¿qué necesitaría usted para hacer la voluntad de Dios en una isla desierta? En una isla donde solo se encuentre usted y nadie más. ¿Qué necesitaría para hacer la voluntad del Señor? Los libros de psicología, la ayuda de otra persona, un consejero experto, alguien espiritualmente capacitado, un anciano, o mejor,
lo que usted necesitaría es la Biblia. Lo que usted necesitaría es la palabra de Dios. Y yo creo que sí. Lo único que necesitamos para conocer la voluntad del Señor, lo único que necesitamos para conocer la voluntad del Señor es la Biblia. Fuera de ella no podemos encontrar la voluntad del Señor. Obviamente necesitamos hombres que la enseñen algunas cosas que no podemos entender por sí mismos. Pero las cosas generales, las cosas prácticas son encontradas en ella fácilmente. Tenemos todo lo que necesitamos. Necesitamos un esfuerzo nada más para poder estudiarla. La Biblia es digna de confianza. Entonces, ¿por qué la instrucción bíblica o por qué la instrucción debe ser bíblicamente pura? Porque la Biblia es práctica, porque la Biblia abarca todos los temas y porque la Biblia es digna de confianza. Mire lo que encontramos en los Salmos. Salmo 19:9, por ejemplo, dice: los juicios de verdad, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119:128, estimé rectos todos tus caminos sobre todas las cosas. Salmo 119:160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Juan 17:17, usted se lo sabe, tu palabra es verdad. ¿Podríamos decir esto de otros libros? ¿Podríamos decir esto de los libros de psicología? ¿Podríamos decir esto de cualquier otro libro? No podemos decirlo con certeza, pero sí podemos decirlo de la Biblia. Los juicios, los mandamientos, la palabra de Dios son verdad. En ellos hay justicia. Los libros de Jehová, la ley de Jehová, la palabra de Jehová es eterna, permanece para siempre. Son rectos. No hay error en ellos. No hay maldad en ellos. Es de confianza. Es de confianza. Ahora, ¿por qué podemos confiar en la Biblia? ¿Por qué podemos ir a la Biblia para descubrir la verdad absoluta? ¿Y por qué no deberíamos de ir a otros libros? Por dos razones. Número uno, porque el hombre es finito. Estos salmos que leímos anteriormente, o estos versículos que leímos anteriormente, nos enseñan que la palabra de Dios es verdad, es justa, es recta, y en ella encontramos la verdad absoluta. ¿Por qué no podemos ir a otro libro a encontrar la verdad absoluta? Por dos razones. Número uno, el hombre es finito. El hombre no puede alcanzar por sí mismo la verdad absoluta. El hombre no puede entender por sí mismo la verdad absoluta. Y esto es como una ilustración, o como una ilustración o una historia familiar de 4 ciegos que iban por el camino. Y los 4 ciegos se encuentran con un elefante. Uno choca con la trompa y dice: vamos a ver, esto es una manguera. El otro vino y chocó con la pata. Vamos a ver, esto es un tronco de árbol. El otro chocó con el costado del elefante. Esto es una pared. El otro chocó con la cola. Esto es un lazo. Los 4 chocaron con un elefante. Y los 4 tuvieron perspectivas y discernieron sin dar en el blanco. Eso era un elefante. Pero para ellos, por la discapacidad que tenían, por las limitaciones de observar que tenían, interpretaron cosas diferentes. Así se encuentra el hombre sin la ayuda de Dios para discernir la verdad absoluta. Así es el hombre para tratar de encontrar la verdad absoluta. ¿Quién es Dios? Dicen los psicólogos. ¿Quién es Dios? Dicen los científicos. ¿Quién es Dios? Dicen los filósofos. Y son como estos ciegos. Ellos dicen: es esto, es lo otro, es aquello. ¿Dónde encontramos la verdad absoluta a esa pregunta? A la palabra del Señor. Por esa razón es que el hombre
no puede encontrar la verdad absoluta fuera del libro de confianza, fuera del libro que es verdad, que es perfecto, que es eterno y que permanece para siempre. Eso no lo podemos decir de Dios, que Dios es finito. Dios es infinito. Isaías 40:14 lo dice. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó conocimiento? ¿Le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Más adelante Isaías dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Él es infinito, nosotros somos finitos. La otra razón por la cual no podemos encontrar la verdad absoluta fuera de este libro, verdad absoluta fuera de este libro, es porque el hombre es un ser caído. Tenemos una mente reprobada. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32 nos lo dice. Después de la caída, todo nuestro ser fue afectado. Ya no pensamos correctamente. Ya no pensamos correctamente. Adán tenía una mente perfecta, podía recordar todo, podría memorizar todo, pero después de la caída, cada uno de nosotros ha sido afectado en todas sus áreas. Y en el área mental también hemos sido afectados, y por eso cuando vamos a tratar de encontrar la verdad absoluta fuera de este libro, no la vamos a poder encontrar. No la vamos a poder encontrar. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza ante esa mente reprobada que tenemos? Que el Espíritu Santo la renueve. Que el Espíritu Santo obre un milagro en mi vida y yo, a medida que voy creciendo espiritualmente, pueda renovar mi manera de pensar. Entonces, por esas dos razones no encontramos la verdad absoluta en otro libro, sino que solamente lo encontramos en la palabra de Dios, que es de confianza. Que es de confianza. La instrucción debe ser bíblicamente pura. ¿Por qué? Porque la Biblia es práctica, porque la Biblia abarca todos los temas, porque la Biblia es digna de confianza y porque la Biblia es adecuada. Un pasaje muy conocido por ustedes, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, y útil para redarguir, y útil para corregir, y útil para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre que tiene la Biblia y tiene el Espíritu Santo en su corazón tiene absolutamente todo lo necesario para hacerle espiritualmente sabio. ¡Qué recursos más maravillosos estos! ¡Qué osadía cometen aquellos que piensan que fuera de las Escrituras y del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas para entenderlas, pueden encontrar ayuda, pueden encontrar la verdad absoluta? Hermanos queridos, de ninguna manera. La Biblia es adecuada. La Biblia es adecuada para conocer el error que estoy cometiendo, para ser instruido, para decirme qué es lo que tengo que hacer con respecto a ese error. No dude en ello, por favor. La segunda característica de la instrucción bíblica, aparte de que debe de ser bíblicamente pura, no hay que mezclarla con otros pensamientos de hombres, no hay que mezclarla con filosofías, creencias, es suficiente, leerla, estudiarla, meditar en ella es suficiente. Para los que no tienen la costumbre de leer la Biblia todos los días, y para los que sí la tienen, saben el deleite que es agarrar un pasaje de las Escrituras y empezarlo a leer
y después de leer un capítulo quieres más y vas por el segundo y quieres más y vas por el tercero y quieres más, y la olla de frijoles se quemó, pero estás todavía en la Biblia porque es tan apasionado, porque es esa serie que no quieres que termine. Te detienes en un versículo de la Biblia y no lo entiendes, entonces vas a otra versión, a un diccionario, a un comentario, y es tan fascinante, que lo lees con el poder del Espíritu Santo y te golpea, te confronta, te humilla, te deja tirado en el suelo. O sea, es viva. Si usted está leyendo la Biblia y la Biblia no provoca emociones, cambios, sensaciones en usted, algo está pasando en usted. Puede ser que esté muerto, porque no puede usted leer la Biblia y no sentir nada. Tal vez las emociones van a cambiar de persona a persona, pero algo vas a tener que sentir. Algo vas a tener que sentir, porque es escuchar la voz de Dios. Es escuchar la voz de Dios. Es increíble cómo leyendo pasajes de las Escrituras, salmos, si estás en determinada situación y los lees y lo asocias rápidamente a tu vida, y el Espíritu Santo te ayuda. Así es de práctica la Biblia. Abarca todos los temas, puedes confiar en ella y es adecuada también. En segundo lugar, la instrucción debe ser bíblicamente exacta. Bíblicamente exacta. Pablo le dijo al joven Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y la última frase: que traza bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Como consejero bíblico, llámese en una sesión formal o llámese en un consejo familiar de amigos, cuando vas a dar instrucción bíblica, cuando has escuchado a tu amigo, cuando has escuchado al aconsejado, cuando has escuchado a tus hijos, cuando has escuchado a tu esposa, cuando has escuchado a tu esposo, y cuando piensas que tienes la instrucción bíblica necesaria para decirle que lo que Dios dice al respecto tiene que ser exacto. No tienes que decir lo que el texto no dice. Tienes que interpretar correctamente lo que esa palabra dice, lo que ese versículo dice y lo que toda esa sección del pasaje dice. Este trabajo es duro. Este trabajo demanda tiempo. Y aquí algunas sugerencias que nos van a ayudar a guardarnos de utilizar erróneamente las Escrituras. Número 1, conozca el significado de las palabras bíblicas. Conozca el significado de las palabras bíblicas. ¿Cuál es el significado de las palabras bíblicas que voy a usar? Por ejemplo, la palabra esperanza. Nosotros usamos la palabra esperanza, pero no la usamos como el significado que tiene la Biblia. En la Biblia, la palabra esperanza habla de la anticipación confiada de un acontecimiento que ciertamente va a ocurrir. No hay duda de eso. Eso es esperanza en la Biblia. Pero para nosotros, esperanza podría ser que usted está en la casa de la vecina, la está evangelizando, no es que está chismeando, ¿verdad? No crean. Y usted está en la casa de la vecina y de repente un trueno y está nublado allá al fondo y usted mira y usted ya sabe de dónde viene la lluvia, ¿verdad? Yo no sé, los abuelitos saben eso. Y usted mira, esa va a caer aquí. Ojalá que no llueva. Espero que hoy no vaya a llover. Espero que esa no llegue hasta aquí. Eso no es esperanza. Eso da mucha incertidumbre. Esperanza en el término bíblico, bíblicamente hablando, la palabra esperanza es un acontecimiento que ciertamente va a ocurrir. No hay duda acerca de ello. Justificar.
Normalmente nosotros lo usamos. Ay, es que no llegué temprano al culto porque el carro, porque el hermano, que me levanté temprano, que mi esposa, que los niños. ¿Cómo se llama eso? Justificación. ¿Verdad que sí? Los que llegan tarde, por favor, digan que sí, ¿verdad? Porque eso es justificación. Pero en la Biblia, justificación, qué palabra más hermosa. Qué palabra más linda. El acto legal por el cual Dios, por medio de la imputación doble y la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, nos declara justos. Aleluya. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Entonces, cuando usted esté aconsejando, esté instruyendo a una persona, lo esté confrontando con lo que Dios dice acerca de su problema, debe de conocer el significado de las palabras. En segundo lugar, determina el significado de un versículo o de un pasaje dentro de su contexto. Por ejemplo, tengo que elegir bien aquí, hermanos, porque tengo varias cosas. Por ejemplo, Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento es en su corazón, tal es. Entonces vemos este versículo y lo interpretamos como que nuestros pensamientos determinan quiénes somos y que llegaremos a hacer cualquier cosa que nosotros pensamos. Pero el contexto de este pasaje no dice eso. El contexto de este pasaje es que este hombre está maquinando cosas malas en contra de esa persona y sus acciones no determinan exactamente lo que él está pensando, Si yo quiero enseñarle a alguien acerca de la actividad mental de las personas, no voy a recurrir a este versículo, porque este versículo no enseña que lo que el hombre piensa, eso es. Romanos 12:12 sería un buen versículo para ello. No solo debe interpretar la palabra, debe de interpretar el versículo también en su contexto, pero también debe de interpretar el pasaje en armonía con el resto de las escrituras. Y para un ejemplo, rápidamente puede ser Efesios 5:24. Y normalmente ese lo usamos nosotros los maridos, ¿verdad? Ese lo sabemos de memoria, los varones. ¿Qué dice Efesios 5:24? Díganlo, varones. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces usamos este pasaje y el hombre puede decir: a mí la mujer me debe de obedecer en todo. Amén, hermano, así es. Y hermanos, hay hombres que usan mal este pasaje y hay mujeres que interpretan mal este pasaje pensando que tienen que obedecer a sus maridos en todo. Y la Biblia en su contexto no enseña que la mujer debe de obedecer a su marido en todo, sino que debe de obedecer a su marido en todo con respecto a la revelación de Dios en que esta mujer no va a pecar. O en otras palabras, todo lo que pueda hacer sin pecar contra el Señor. Todo lo que pueda hacer sin pecar en contra del Señor. Y eso tenemos que aplicarlo bien cuando vamos a aconsejar a los hijos, cuando vamos a aconsejar a la esposa, cuando vamos a aconsejar al esposo, a un amigo, a un hermano, etcétera, etcétera. Enfoquen la instrucción en Cristo y el Evangelio. Recuerdan el caso de Natán, un ejemplo maravilloso de confrontación bíblica. Se acerca a David y lo va a instruir, le va a enseñar la verdad, le va a enseñar que él cometió adulterio, lo va a hacer reflexionar y va
y va a enfocar su instrucción en hablarle acerca del Evangelio. Es interesante ese pasaje. Hay que estudiarlo, leerlo y meditarlo mucho cuando queremos confrontar a alguien bíblicamente. Entonces, cuando estoy instruyendo a alguien, voy a instruirlo enfocándome o enfatizando la instrucción en Cristo y también en el Evangelio. Recuerden lo que aprendimos en neumatología acerca de la obra del Espíritu Santo. Una de las obras del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Juan 15:26, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, cuando yo estoy instruyendo a alguien, eso no solo tiene que ver con la predicación, sino que tiene que ver con la consejería, que es la predicación práctica, que es el ministerio de la palabra de Dios personal. Entonces, yo también debo de enfocar mi instrucción en Cristo y en el Evangelio. Carlos Spurgeon acostumbraba a decir que cada texto de la palabra de Dios es como las rutas de Inglaterra. Si usted las sigue lo suficiente, todas lo llevarán a Londres. Y si usted sigue cada texto en las Escrituras lo suficiente, también lo va a llevar a Cristo. Quinto lugar, use instrucción orientada a la acción. Estamos en la segunda sección de la enseñanza. La instrucción bíblica debe de ser exacta. Conozca el significado de las palabras. Conozca el significado de un versículo dentro de su contexto. Interprete cada pasaje en armonía con el resto de las Escrituras. Enfoque la instrucción en Cristo y el Evangelio. Use instrucción orientada a la acción. Es el quinto lugar. Use instrucción orientada a la acción. Uno de los propósitos de la consejería bíblica es producir acciones piadosas que emanen de un corazón puro, de un corazón transformado, de un corazón bueno. No es suficiente solo decirle al aconsejado lo que tiene que hacer. Información, verdades, lista de cosas de lo que tiene que hacer. Necesitamos que la instrucción llegue a la mente, baje al corazón, para que este hombre cambie. Es lo que hizo Natán con David. Pone información en su mente y cuando esa información está en él, le lanza la verdad, llega a su mente y a su corazón, y David entonces ahora va a producir acciones de cambio, se va a arrepentir. Colosenses 1 del 9 al 10, el apóstol Pablo aconseja a esta iglesia diciéndoles que se llenen del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Muchas veces pensamos que el conocimiento, muchas veces pensamos que la información bíblica no produce nada en la vida de la persona, en la vida del corazón. Mentira. Eso no es así, no funciona así. La teología, el estudio de Dios, la palabra, la predicación, el discipulado, la enseñanza, no funciona así. Toda instrucción bíblica que es bien dada, bien enseñada y bien recibida, va a producir cambios. La persona va a andar como es digno del Señor. La persona va a agradarle a Dios en todo y la persona va a llevar mucho fruto. Cuidado con pensar que es suficiente conocer la información sin necesidad de estar viendo o experimentando cambios en mi vida. No es así que funciona la palabra del Señor. La gran comisión que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 que dice: enseñándoles ¿qué? Que guarden todas las cosas. Que guarden todas las cosas. Viene mi aconsejado, está robando cosas, no sé, y yo lo estoy aconsejando, y yo le estoy enseñando lo que la Biblia dice acerca de ser un ladrón. ¿Qué quiero, qué espero yo en él? ¿Cuál es el cambio que yo espero en él para saber que la instrucción bíblica tuvo su propósito, cumplió con su propósito, está cumpliendo con su fin?
que él sepa todos los versículos que dicen no robar, que él se los memorice, todos los versículos de no robar. No, que él pueda trabajar y que él pueda proveer para sus necesidades y que él pueda ser generoso y dar a los demás. De esa manera yo voy a saber que la instrucción bíblica está ayudando a esta persona para que ande como es digno del Señor y está agradando a Dios y está llevando fruto. ¿Cuándo? Cuando empiece a proveer con generosidad. Eso es lo que produce la palabra del Señor. Eso es lo que produce la palabra del Señor. Si no mueve a nuestros aconsejados a la acción, no es realmente bíblica. Para ir avanzando, enfatice tanto las dimensiones positivas como las negativas del cambio. En Efesios capítulo 4, versículos 22 al 32 encontramos el proceso de dos factores: sacarse y ponerse. Debemos decir a la gente lo que no debe de hacer, pero no solo eso, debemos de decirle a la gente también lo que debe de hacer. Debemos ayudarle a reemplazar sus antiguos hábitos pecaminosos por hábitos piadosos. Escucha esto, hermano. No podremos obrar cambios en mi esposa, en mis hijos, en las personas que estoy discipulando, a menos que no le enseñemos a cómo quitarse el hombre viejo y ponerse el hombre nuevo. O para ustedes que están obrando y pensando que están pensando y están deseando cambiar. Entonces, ¿cómo van a cambiar? Quitándose al hombre viejo, quitándose malos hábitos y poniéndose nuevos hábitos piadosos. Nuevos hábitos piadosos. Vuelvo al ejemplo anteriormente. Si usted es uno de mano larga, como les dicen, si a usted le gusta robar, trate de no robar. Quítese esos malos hábitos. Deje estarse llevando el papel higiénico de los hoteles. Deje de estar haciendo eso. Y póngase nuevos hábitos. Comparta con la gente. Comparta. Muchas veces nosotros decimos: ay, yo soy bien pobre, no puedo compartir con nadie. Mentira. Lo que eres es un tacaño. Lo que eres es que te falta mucha generosidad en tu corazón. Eres solo para mí, dame, bendíceme, ayúdame. Solo es para ti. Pero lo que tienes es un corazón altamente avaro. O sea, no necesitas la gran cantidad para ser generoso. Con poco, con lo que puedas. Dios no te pide que gastes todo tu dinero dándole a otros. Dios te pide que seas generoso, que tu generosidad sea sacrificial. Esa es una buena medida. Ese sería un buen hábito. Si tú quieres saber si estás amando la riqueza, sería un buen hábito empezar a ser generoso con los demás, con los que pueden. Tal vez no puedes ser generoso con algunos porque no puedes dar tanto, pero puedes tener generosidad con algunos que sí pueden. Tenemos que quitarnos y ponernos. Distingue entre directivas divinas y sugerencias humanas. Tengo que terminar aquí. Solo un ejemplo claro: Hebreos 10:25. No dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Algunos parece que en la semana solo es el domingo, los otros días no existen, ¿verdad? No hay días. Entonces, como pastores, como líderes, podemos decir: estás en pecado, ya no eres cristiano. Pero no es lo que la Biblia dice. No dice concurra a cada reunión. El versículo dice: no dejando de congregarnos. Ahora, yo no estoy diciendo que es piadoso venir una vez al mes, venir cada 15 días o ser dominguero. No estoy diciendo que eso sea piadoso. Ahora, como pastor, yo no puedo usar ese texto para obligarte a ti a venir a cada reunión. Algunos de ustedes necesitan venir a cada reunión para poder crecer espiritualmente. Todos necesitamos venir a cada reunión para crecer espiritualmente. Pero no puedo tomar ese versículo y decir: tienes que venir a cada reunión porque mira Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dice eso el versículo. Entonces tenemos que diferenciar entre lo que Dios dice y lo que yo creo recomendable para ti. Yo podría recomendarte
ven a todos los cultos de la iglesia para que puedas crecer espiritualmente, pero no que eso sea un mandato divino. Muy bien, vamos a quedarnos hasta aquí, y porque ya el tiempo, el del timbre es un pecador ya tocó, y voy a hacer esto en 2 semanas, Quique, lo siento. Entonces la otra semana voy yo otra vez y voy a terminar la otra semana con esto. Otra vez, para un poquito de generalizar aquí, el punto de la instrucción bíblica es que la instrucción debe de ser bíblicamente pura. Debemos de estar convencidos completamente que la mejor manera de ayudar a una persona es tomar el consejo, la palabra del Señor, y entregárselo a ellos. No mezclarlo con pensamientos y filosofías de hombres, sino entregarlo puro. Para hacer eso, debemos de instruirlo con lo que el texto dice, y debemos de interpretarlo correctamente. De esa manera vamos a estar entregando el consejo como debe de entregarse. La otra semana vamos a ver la instrucción debe de ser bíblicamente adecuada, y vamos a ver cómo desarrollar un conocimiento de las Sagradas Escrituras y algo otras cositas que esta mañana no pudimos dar. Oremos. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu bondad. Señor, qué buena es tu palabra y qué maravilloso es tu libro y tu consejo en ella. Ayúdanos a conocerla, a amarla. Ayúdanos, Dios mío, a poder concentrarnos en ella. Espíritu Santo, abre nuestros corazones para que al leerla, meditar en ella, escuchar sermones, podamos abrir nuestro corazón, y que no importa quién la hable, no importa si está apto, si está capacitado para enseñar, Señor, es el consejo de Dios, es la palabra de Dios, y tengo que recibirla como tal. Y ayúdanos a ser instruidos y a ser confrontados. Queremos responder como David. Queremos responder bíblicamente. Queremos responder con arrepentimiento cuando somos confrontados. Queremos ponernos de acuerdo con lo que tú pienses y dices en tu palabra acerca de mi situación. Y quiero vivir una vida piadosa. Y la palabra de Dios es la fuente. Tiene todos los recursos necesarios para vivir de la manera que tú quieres que vivamos. Señor, que el estudio de tu palabra no sea un momento para adquirir más información, un deseo pecaminoso para conocer más que los demás. Que no sea un momento para tomar información porque quiero atacar a mi hermano. Que el estudio y la meditación de la palabra de Dios sea un momento para reflexionar en mi corazón de cómo estoy viviendo, y sea un momento para escuchar la voz de Dios en la lectura de esos libros. Ayuda a mis hermanos que no están meditando en ella. Ayuda a mis hermanos que no están usando la palabra de Dios para confrontar correctamente, y tal vez están usando pasajes fuera de su contexto. Ayuda a mis hermanos a hacerlo correctamente. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.